A todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el ciclo de partidas del famoso torneo Nueva York 1927. Veremos ahora una interesantísima partida disputada en la ronda 9 con las piezas blanca el gran maestro Spielmann, alemán, y con las piezas negras el dinamarqués Aron Ninsovic, jugada un 2 de marzo de 1927. Spielmann inicia el juego con E4, Ninsovic contesta con caballo C6, caballo F3, E6, D4, D5, E5, otra posición de movida, una defensa francesa. D6. Bueno, Alekhine comentaba que si el negro no puede inventar algo bueno, tras caballo C6 para 1, evitar llegar a esta posición, entonces esta jugada no tiene futuro. Las piezas negras tienen asignada una cantidad desesperadamente reducida de casillas y la demolición de la debilitante formación de peones blancos se ve lejos en el horizonte. Las siguientes operaciones de Ninsovic en el flanco de dama son ciertamente elegantes y originales, pero poco exitosas porque su rival ataca en el otro sector. Como esta idea, menciona Alekhine, no es posible sin C5, yo probaría acá caballo A5, C3, B6, y por lo tanto en el siguiente movimiento caballo A5 es una alternativa digna de consideración. Pero Ninsovic jugó B6, C3, caballo C a E7. Especular con la ocupación de puestos avanzados cuando las piezas que lo ocupan pueden ser expulsadas de allí por avances de peones enemigos no es más que perder el tiempo. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, F5 solamente le servirá al blanco como punto de ataque y por ello no ofrece el más mínimo valor estratégico el perder tiempo ocupándolo. Si el negro no quería apostar con la jugada caballo A5, entonces una alternativa era A5 buscando alfil A6 para cambiarlo a alfil. Caballo C, E7, alfil D3, A5. Nuevamente, esta jugada no tiene éxito por la respuesta evidente del blanco y por ello hubiera sido mejor idea la inmediata C5, pero igualmente la posición negra no es satisfactoria en este minuto. Será un poco mejor. Bueno, A5, dama E2, evitando el cambio de alfiles de casillas blancas, caballo F5, H4, H5, amenazaba al blanco con esta jugada G4, ¿no es cierto? Y el negro, y fuerza al negro a frenarla, lo que moviliza aún más el flanco de rey negro con esta jugada. Caballo G5, un nuevo error, G6. Hasta ahora la oposición quizás podría haber resistido a las excentricidades porque no causaban debilidades irreparables en el campo propio. Las casillas blancas del flanco de dama son ciertamente fáciles de rellenar, como una muela. Sin embargo, un debilitamiento tan feo de F6 y en consecuencia las casillas vecinas como las casillas del mismo color comparten vía interna, el destino de una muy a menudo ejerce una enorme influencia sobre el de las otras. Junto con la ausencia de casillas estables y efectivas para las piezas negras, convierte su situación en desesperada. La forma en que Spielmann resuelve la situación hasta conseguir una posición ganadora y tranquila resulta instructiva. En cambio, con caballo G E7 seguido de caballo G6 y alfil E7 la posición podría ser más o menos digna, aunque también en este caso las posibilidades del blanco habrían sido evidentemente más favorables. E6, caballo D2, buena jugada, caballo G E7, diremos que caballo por H4 estaba vedada por alfil B5, jaque, ¿ah? Y estaría totalmente inútil la jugada negra. Caballo G7, caballo F1, con el plan irrefutable de expulsar al caballo de F5 mediante F2, F3, digamos, seguido de G4. C5, F3, C4,
alfil C2, D5. Los tres últimos movimientos de peón son solo una pseudo demostración, ya que el destino de la lucha se debe decidir en el otro flanco, pero tampoco allí es factible un esquema defensivo medio satisfactorio, comentaba Lequín. G4, buena jugada. Caballo G7. Diremos que si H por G4, F por G4, caballo por H4, dama F2, quebrando en F7. Así que por lo tanto, caballo G7, caballo G3, caballo C6, dama G2, buena jugada, muy elegante. Tras la apertura de la columna G, inevitablemente para el negro, la dama desplegará una operación letal desde esta posición. Alfil E7. Esto dificulta aún más el juego de equipo de las piezas defensoras. Era superior torre A7, que era relativamente mejor, pero también en ese caso las blancas habrían tenido a su disposición combinaciones favorables. Por ejemplo, G por H5, caballo por H5, G por H5, caballo por H7, con ventaja decisiva. Caballo por H5, torre por H5, caballo por F7, torre por F7, alfil por G6, torre por H4, alfil por F7, jaque, rey por F7, torre G1 y con ataque ganador de las blancas. Entonces volvemos a la posición, alfil E7, G por H5, G por H5, forzada por supuesto, ya que después de, ya lo vimos, caballo por H5, venía caballo por H5, torre por H5 y caballo por F7 con posición ganadora. Entonces G por H5, torre G1, torre A7, caballo por F7. Bueno, a partir de esta jugada, voy a mencionar acá, varios caminos llevan a Roma y Spearman tuvo la mala suerte de pensar en prácticamente la única línea que le llevaba en lugar de la ciudad eterna directamente al infierno. En lugar de incrementar de forma razonable la presión sobre la columna G, tanto el inmediato sacrificio en F7 como la más sencilla, caballo H7, F6, merecían una atención. Torre H7, caballo por F7. Aunque como se demostró en extenso análisis más adelante, este sacrificio también debería llevar a la victoria. En mi opinión no merece de ningún modo un signo de admiración porque realmente no es la forma más simple de ganar, comentaba Lequín. Desde el punto de vista de la economía, la jugada correcta era rey E2. Es ciertamente preferible en este momento. El rival se quedaría sin una respuesta media satisfactoria y todos los temas del sacrificio latente en la posición se mantendrían, pero multiplicados. Contra alfil F8, el blanco tendría caballo por F7, pero también hay otras jugadas. A otra jugada seguiría rápidamente la entrega del caballo en F7. Pero acá se apresuró. Rey por F7, caballo por H5. Las jugadas anteriores no han sido las mejores precisamente por estar conectadas con ideas tentadoras y sus variantes que dificultaban innecesaria y enormemente la tarea de las blancas. La jugada realizada realmente no merecía atención porque se basa en un descuido bastante grosero. En cambio, no era nada fácil evaluar cuál de estas cuatro continuaciones razonables del ataque eran las mejores. Las vamos a mostrar. Alfil G6, jaque, caballo E4, caballo F5 y caballo E2. La palma se la lleva la última, que tiene su justificación en alfil por H4, rey D1, rey G8, caballo F4, torre F7, caballo G6, alfil E7, caballo por H8, rey por H8, dama G6 y mate en pocas jugadas. Puede ser que el blanco también gane con alguna de las propuestas
de las otras propuestas de forma algo más complicada, pero en mi opinión, decía Alekhine, esta conclusión no habría tenido ninguna relevancia para el valor estético de la combinación con sacrificio. Sí, lamentablemente erró el camino en el momento crucial. Alfil por H4 jaque, rey E2. Era ligeramente mejor haber jugado rey D1 en relación con la jugada 25 de las negras, que la veremos en breve, pero probablemente no habría tenido consecuencias sobre el resultado de la partida, que ya está perdida para el blanco. Rey E2, caballo por H5, alfil G6 jaque, rey E7, alfil por H5, rey D7. Es extraño que Spearman pasara por alto esta jugada realmente natural y en realidad la única forma de escapar. A partir de aquí la tarea del negro fue sencilla y en varios momentos dispuso de alternativas. Dama G7 jaque, alfil E7, alfil F7, torre H2, jaque, ahí está el detalle, ¿no es cierto?, de la movida 25, que el rey al jugarse a D1 no tendría ese jaque el negro. Rey D1, rey C7, alfil F4, torre por B2, dama H7, rey B6, torre G8, dama C7, dama H8, caballo D8, alfil G6, si alfil G5, torre G2, alfil G6, torre G2, B4 era, según Alekhine, aún mucho más fácil. Entonces, torre G2, dama H1, torre por G6, torre por G6, B4 y ya el negro va a imponerse. Perdón. Torre G7, dama C6, dama H8, dama A4 jaque, entrando con efecto decisivo. Rey E1, caballo C6, devolver la pieza, de hecho, es el camino más corto para dar mate. Dama por C8, alfil H4 jaque, alfil G3, torre por G7, alfil por H4, totalmente perdido las blancas, dama C2, alfil D8 jaque, caballo por D8, dama B8 jaque, caballo B7, y ante la inminencia del mate, las blancas se rinden. Qué lamentable partida para Spearman, que jugó maravillosamente bien la apertura, pero sin embargo en el remate, en la combinación, se equivocó fatalmente. Acá tenemos el famoso tema que siempre estamos señalando, que es cálculo previo, y con un cálculo preciso uno alcanza la meta, pero si no, si se equivoca, el rival puede salvar la partida en condiciones fortuitas, como pasó en este caso. Nos veremos a continuación con más partidas de este excelente torneo de Nueva York 1927. Muchas gracias y hasta luego.